Roberto Feletti, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarnos, claro. Bueno, Mara Ludueña recién hablaba de la negociación con los fondos buitres, ¿no? Y una historia, bueno, que preocupó durante todo el año a la Argentina, al gobierno, al mercado, a los argentinos, aquellos que por ahí no tienen mucha idea de qué se trata, porque supuestamente el 30 de junio, cuando la Argentina tenía que pagar el vencimiento de la deuda, y bueno, la Argentina dice que pagó, pero los acreedores no pagaron, bueno, no cobraron, bueno, se generó una historia de entramos en default, las calificadoras lo dijeron, el gobierno argentino sostiene que no, pero en la sociedad quedó la historia como, bueno, estamos complicados. Después el día a día siguió como sigue los días en la Argentina, no pasó nada muy raro a como venía pasando, pero sin embargo sigue siendo un embrollo para resolver, ¿no? Sí, el tema del fallo de Griesa, el inexplicable fallo de Griesa, en las consecuencias en la vida cotidiana de la gente, lo que ha provocado es una demora en un flujo de inversiones que el gobierno venía caminando para resolver, el arreglo con Repsol. Recientemente hemos sancionado la ley de hidrocarburos para facilitar inversiones en energía, el acuerdo con el Club de París para facilitar créditos para equipamiento, el arreglo con el CIADI para destrabar créditos de los organismos multilaterales. El gobierno venía caminando despacio, un sendero que permitía reordenar un flujo de inversiones para la Argentina, y este fallo de Griesa como que lo interrumpe, lo demora. Ahora, la actitud firme del gobierno a defender la reestructuración de deuda, que le ha permitido al país en más de una década crecer sostenidamente, producto de los canjes 2005 y 2010, y la decisión además del mercado de acompañar a la Argentina, porque cuando dicen default, no default, los títulos argentinos se cotizan a valor normal, no se cotiza a valor performing, como diría el mercado, no se cotizan a valor de default. Ninguno de los bonistas que ingresaron a la reestructuración planteó la aceleración, ni de la serie de bonos discount, ni de la serie de bonos par. Y evidentemente, destrabado o desarmado el limitante que supone la cláusula de impedir mejoras de oferta, que ocurre a partir del año que viene, bueno, se abre un escenario más cómodo para terminar de destrabar este tema, pero ¿en qué perspectiva? No en el funcionamiento normal de la economía. El gobierno mantuvo sus políticas monetarias y fiscales, administra el tipo de cambio conforme a su necesidad de competitividad, sino que lo que hace es generar mejores condiciones de inversión para la Argentina, apoyándose en los pasos previos. Yo creo que hoy, si uno mira el funcionamiento de los mercados y uno mira la situación que se refleja en la Argentina, inclusive expresado en la baja del dólar ilegal, lo que hay es una expectativa muy favorable, y esto me parece que se refleja en esto. Enero probablemente plantee la posibilidad de terminar de destrabar este tema en perspectiva de favorecer ingresos de capitales de inversión. Ahora, Roberto, cuando uno habla de los fondos buitres, de esta negociación que parece eterna y bueno, lleva unos cuantos años, ¿no? Porque 10 años, sí, y ahora es como que todo el mundo habla de los fondos buitres, sí, pero la negociación lleva hace muchos años. Pero el ministro de Economía dijo hace poco que con los fondos buitres no se puede negociar. ¿Esto es una manera de negociar lo que está diciendo el ministro de Economía? ¿Y en realidad usted cree que va a haber de alguna manera una suerte de arreglo a partir de enero? ¿O los fondos buitres van a decir, no, mi negociación es que me paguen el contado? A ver, dos cosas. Primero, yo suscribo lo que dice el ministro. Los fondos buitres, si no hubieran entrado al canje, los fondos buitres han litigado contra la Argentina con un ataque especulativo, claro, sobre la economía argentina. Esto ha repercutido en los foros internacionales, la presidenta lo llevó a los foros internacionales y justamente han tomado este tema como discusión. Queda claro también, y yo no voy a anticipar políticas que el gobierno va a llevar adelante, no corresponde, pero queda claro también que en este escenario hay una necesidad de arreglar la totalidad de la deuda de aquellos que no ingresaron al canje, buitres o no. Ese 7,6% que no ingresó al canje es necesario resolverlo definitivamente, justamente para permitir que el gobierno que ingrese el 10 de diciembre del 2015 tenga ese escenario despejado. Y me parece que lo que todo el mundo ve, que esto tiene que resolverse, que esto de algún modo tiene que resolverse. Y me parece que va camino a eso. Si no,
hubiéramos tenido los títulos a precio default, hubiera habido corrida contra los títulos argentinos, hubiera habido más presión cambiaria y sin embargo no, nada de eso ha pasado. Hay una expectativa que la razón está del lado de Argentina, que es lógico defender un proceso de reestructuración de deuda que le permitió al país crecer, pero también a los bonistas cobrar, Entonces es bastante lógico pensar que esto se destraba. Argentina hoy es una tierra de oportunidades y una tierra de estabilidad, entonces esto también está siendo visto. Ahora, Felitti, las elecciones en Estados Unidos, legislativas en Estados Unidos, Obama pierde, Obama republicano, demócrata, pierde en manos de los republicanos el poder en el Congreso de alguna forma, y bueno, gran parte de los congresistas republicanos tuvieron el apoyo de los fondos buitres. ¿Y esto no complicaría aún más la negociación con la Argentina o no tiene nada que ver? En primer lugar, es cierto, el análisis es correcto. Realmente lo que se termina imponiendo en las elecciones legislativas de los Estados Unidos, además del Partido Republicano, son las alas más derechas y conservadoras del Partido Republicano. Es decir, hay como una ruptura del centro legislativo en el Congreso de los Estados Unidos que impide cualquier tipo de negociación entre demócratas y republicanos, no solo para el caso de Argentina, sino la política de Estados Unidos en general, lo cual no es nada positivo ni halagüeño, inclusive en la perspectiva global, teniendo en cuenta que Estados Unidos es la principal potencia del mundo. En lo que hace a la Argentina, me parece que en ese aspecto la relación con Estados Unidos está agotada. Creo que la presidenta fue clara, digamos, nosotros tuvimos una misión de legisladores pluripartidaria en Washington para tratar de interesar al Congreso estadounidense sobre este tema, para lograr que la Corte tomara el caso y lo evaluara de un modo distinto, y realmente no hemos tenido eco tampoco del Poder Ejecutivo estadounidense, que amparándose en una suerte de independencia de poderes, admite que esto es un problema y que puede complicar las finanzas internacionales. Creo que el interés hoy de Naciones Unidas y de varios foros internacionales es porque hay muchas deudas seguramente por reestructurar en el mundo. Entonces, la expectativa que Estados Unidos cambiara su actitud era muy baja y muy poca, entonces las elecciones en sí mismo no producen grandes cambios, Sí afecta mucho las políticas generales de Washington, inclusive hacia la región, pero por suerte la región Sudamérica parece bastante equilibrada para afrontar un debate con los Estados Unidos más global. Pero no va a haber grandes cambios desde Estados Unidos, desde la política interna de Estados Unidos hacia la Argentina en este tema por el cambio legislativo. Ahora, Felipe, esto sí también demuestra el poder que tienen los fondos buitres. No es que la Argentina se está peleando con cualquier holdout, digamos, se está peleando con inversores que realmente tienen un peso más allá de económico, político muy importante. Tienen mucha capacidad no solo en algún momento hicieron que la fragata Libertad quede anclada en una costa africana, sino también que pueden bancar, o de alguna manera, ¿no?, a legisladores y diputados del Partido Republicano para que accedan al poder. Sí, pero creo que el gran mérito del gobierno argentino es justamente enfrentar. Creo que lo peor que se puede hacer frente a un ataque especulativo, que además, desde el punto de vista de la racionalidad, recordemos todos que es el 1% de la deuda en default de la Argentina, que el 92,4% aceptó la reestructuración. Creo que lo peor que puede hacer un gobierno, no solo el argentino, sino cualquier gobierno, frente a un ataque especulativo de este tipo, es ceder. Es salir corriendo a ceder, como algunos dijeron, hay que salir corriendo a pagar. Creo que hasta ahora la Argentina ha mostrado éxito, ha tratado de pagar en New York, no ha podido, el juez Griesa se desdice de su propio fallo, si no hubiera capturado los 539 millones de dólares que Argentina puso y se lo hubiera dado a los buitres, no lo hace, nombra un mediador, los foros internacionales le dan la razón a Argentina, no hay pedido de aceleración. Creo que Argentina ha tomado el camino correcto, que es defender un proceso de reestructuración de deuda que trajo estabilidad al país. Creo que lo peor que puede hacer un país es entrar en el atolondramiento de ceder frente a ese tipo de presión. Me parece que efectivamente en el mundo Argentina
paradójicamente, por voluntad propia o por coyunturas y avatares, se ha colocado en el centro de la discusión que atraviesa el mundo hoy. ¿Hasta dónde el capital financiero va a moldear el futuro de las naciones? Esto es lo que se discute hoy en la democracia en Europa. ¿Hasta dónde las decisiones que se toman en instituciones multilaterales como el Banco Central Europeo y demás inciden en el moldeo de las políticas de una nación más allá de lo que quieren sus ciudadanos? Bueno, Argentina en ese punto correctamente ha dicho: ¿por qué yo voy a ceder frente a un ataque especulativo que me puede desbaratar un proceso de reestructuración de deudas? Que recordemos que la deuda pública fue un gran condicionante de la democracia argentina entre el 83 y el 2003, en los primeros 20 años. ¿Por qué yo voy a ceder cuando me asiste la razón, cuando yo estoy pagando, cuando tengo capacidad de pago, cuando la mayoría de mis acreedores han comprendido la situación de Argentina y nos han acompañado estos años? ¿Por qué voy a ceder a la pretensión del capital especulativo financiero? Me parece que efectivamente estamos en el centro de la discusión que no solo surca la Argentina, pero creo que lo valorable y lo que ha resultado en lo concreto favorable a la Argentina es que justamente no cedió, porque haber cedido hubiera significado iniciar un proceso de discusión de la deuda que hubiera traído una crisis recurrente, hubiera puesto en discusión la estabilidad macroeconómica de estos años en Argentina y hubiera transformado el hecho en algo impagable, en algo como era antes. Digo, me parece que es muy viable, y además, como yo digo antes, la expectativa es que estos 6 meses han sido de demora o de retraso en el relanzamiento del crecimiento económico de la Argentina, después de estar con una economía que ha llegado al tope y que necesita formas de financiamiento de su expansión. Pero creo que el primer trimestre del año va a encontrar una solución que va a ser conforme a los intereses de la Argentina. Feletti, vamos al plano local directamente. La Argentina, si uno hace una línea de tiempo, ¿no? Dice, bueno, la Argentina de 2001 era una Argentina caótica. Sin embargo, la Argentina de 2003 es una Argentina más ordenada, la Argentina de 2005 mucho mejor, la de 2007 también, digamos, con un nivel de empleo bastante alto, desde donde veníamos, con una pobreza achicándose, con una inflación muy manejable, con la reestructuración de la deuda en ese momento a pleno, con el problema de los holdout que estuvo siempre. Siempre estuvo. Pero, digamos, era una Argentina que parece que dio la vuelta, digamos, porque la inflación de ahora no es la que teníamos en 2007, por ejemplo, yo pongo 2007, digo, el crecimiento tampoco es el mismo. Digo, ¿cuáles fueron los errores argentinos? No, yo creo que los errores argentinos no hay una suerte de fatalismo, tal vez no solo para la Argentina, pero en la Argentina se expresa porque los procesos distributivos son intensos, de fatalismo histórico cuando un gobierno popular tiene varios años de expansión del empleo y el salario, es decir, nosotros llevamos varios años de negociación paritaria libre, que el poder económico pone un veto a eso. En el 2008 eso se expresaba como la necesidad de enfriar la economía, que la economía estaba muy recalentada y que había que enfriarla. Entonces hay como un veto. De pronto los empresarios, por alguna razón, frenan los procesos de inversión y comienzan a subir los precios y buscan dolarizar sus ganancias. ¿Sí? Hay todo un ciclo. ¿Por qué? Porque incluso algunos me lo han dicho explícitamente. El porcentaje de facturación que yo tengo que destinar a la masa salarial hoy es mucho mayor que hace 10 años atrás. Si los salarios antes me llevaban un 25% de mi facturación, hoy me llevan un 40%. Efectivamente, y yo le digo, bueno, vende más y amplías tu ganancia. Bueno, vender más supone ampliar mi fábrica, supone invertir, supone... Y evidentemente hay una suerte de veto de decir, yo prefiero mantenerme líquido en dólares y esperar. Esta es la tensión de la Argentina de hoy. Ahora, también, como decíamos antes en los fondos buitres, nuevamente el gobierno no cede. Cualquier gobierno frente a la escasez de divisas. Hay 3 factores de la escasez de divisas con que la presidenta inicia su segundo mandato: la energía, la relación con Brasil y mayores niveles de vencimiento de deuda. Son los 3 factores. Cualquier gobierno frente a eso hubiera cedido a un plan de ajuste y hubiera ajustado el consumo para crear mejor superávit fiscal, contraer importaciones. Este gobierno no, este gobierno decide racionalizar el uso de divisas. Por eso la economía también se desacelera.
Y por primera vez hay un gobierno que frente a la escasez de dólares no ajusta el consumo y decide ajustar el ahorro. Ustedes no van a poder tener tenencia de dólares para acumular. Bueno, esta es una tensión no menor y eso explica muchas cosas. El gobierno da cuenta también de eso y que la economía necesita financiamiento, por eso hablábamos de los arreglos en el frente externo que los demora Griesa, ¿no? Club de París, CIADI, Repsol, Ley de Hidrocarburos. Pero digo, esta es la tensión. Todos sabemos que estamos ante una economía que se ha sobreexpandido, porque la economía del primer tramo, la economía que llega hasta el 2008, es una economía que parte de un fuerte sobreajuste. Un fuerte sobreajuste externo, un fuerte sobreajuste fiscal y un default. Durante muchos años, hasta el 2007 no empiezan los primeros pagos de deuda. Es decir, es una economía, y es un gran mérito del presidente Kirchner en ese momento de recuperar esa economía y de ponerla en valor para que la economía crezca. Efectivamente, la economía inicia un sendero de expansión y necesita energía, necesita firmar la relación con sus socios comerciales, tiene los vencimientos de deuda que afrontar. Bueno, frente a esas tensiones el gobierno no cede. ¿Por qué pasa esto? Bueno, evidentemente no vamos a tener un relanzamiento de la economía argentina desde una caída del salario o de las jubilaciones. Lo queremos tener con este mercado interno, ¿no? Un mercado interno que llegó a producir 1 millón de autos, que llegó a producir 1.600.000 lavarropas, 800.000 heladeras, 12 millones de toneladas de cemento. Digo, es ese país productivo que queremos financiar, no retroceder. Porque lógico, ¿qué dice un empresariado muy concentrado? Y pongan una fuerte devaluación, contraemos importaciones, no mejora la competitividad de la economía. Contraemos importaciones, yo recompongo mi tasa de ganancia a costa del salario y volvemos a empezar. Pero eso no es lo que quiere la Argentina, no es lo que quiere el gobierno, no es lo que quiere la ciudadanía, quiere seguir con un sendero de expansión de salario y empleo. Y esto es lo que está en discusión hoy. Roberto, ¿le preocupa la inflación que tiene la Argentina o es algo manejable? La inflación es la exteriorización de esto que hablábamos en el bloque anterior sobre las tensiones, sobre la decisión del empresariado más concentrado, no el mediano pequeño, de no invertir y de subir los precios, de mantener su tasa de ganancia como de lugar frente a los cambios en la distribución del ingreso. Creo que relanzado el crecimiento económico, la inflación va a tender a descender. Digo, efectivamente, hoy estamos en un escenario donde, y esto está en el presupuesto, son cifras oficiales del 2014, hay medio punto de crecimiento, 0,5, con una inflación que flota en el 24-25. Efectivamente, esto tiene que ser corregido. Ahora, todo el mundo tiene la expectativa que un relanzamiento del crecimiento de la economía argentina haga converger las expectativas de devaluación con las expectativas de inflación, con las expectativas tarifarias. Una vez que eso converge, me parece que las cosas tienden a cambiar. Por otro lado, la política de precios cuidados ha garantizado el abastecimiento y el consumo de alimentos a los sectores más vulnerables. Entonces, yo creo que hay que verlo en ese lugar. Estamos en un momento de mucha tensión. Pensemos que en septiembre era prácticamente inminente una devaluación me acuerdo haber hecho yo en ese momento un análisis que la proyección de reservas y vencimientos de deuda y necesidad de importación era perfectamente sostenible, que no había ningún riesgo aún en el 2015 con un nivel de vencimientos muy pesados, y sin embargo parecía inminente la devaluación y la devaluación no ocurrió. Y quienes apostaron al dólar ilegal, voy a parafrasear a Sigo, perdieron. Digo, y la expectativa hoy, con un dólar ilegal de 13,5, la expectativa es que no vaya más allá de ahí en los próximos meses. Entonces, creo que hay una tensión de... el poder económico quería cambiar ya los precios relativos de la economía y hacer retroceder los avances salariales. Bueno, no ocurrió. Esa es la expresión de la inflación. Ahora, lo que el gobierno no va a hacer, y me parece lógico, es corregir la inflación con los famosos planes de estabilización monetaria y fiscal que el país tiene triste memoria. Digo, por suerte este gobierno en 11 años nunca oímos hablar de un plan con nombre. No oímos hablar ni la tablita de Martínez de Oz, ¿se acuerdan? El plan austral, el plan primavera, el plan de convertibilidad, el plan déficit cero, el blindaje. Digo, todos esos planes de estabilización terminaron muy mal para la gente. El gobierno lo que dice es, bueno, yo voy a sostener la demanda, voy a mantener las políticas de estímulo a la demanda monetarias y fiscales, no da el multiplicador de crecimiento que daba, es cierto. Una parte importante va a precios, es cierto. Pero yo voy a cuidar los precios y canasta básica, voy a mantener la política de ingresos,
con periódicos ajustes en la jubilación, con paritarias libres, con suba el salario mínimo, y voy a mantener la pensión. Y el gobierno, en eso, la expectativa es que esto tienda a normalizarse, que las variables tiendan a normalizarse, pero no sobre la base del retroceso del salario, porque entonces entramos en la economía cíclica de la Argentina. Un periodo de expansión, crisis, 81-82. Un periodo de expansión, crisis, 89-90. Un periodo de expansión, crisis, 94-95. Periodo de expansión, crisis terminal, casi 2001-2002. Eso no ocurrió estos años y no lo vamos a hacer, que hay que rediscutir la relación de integración regional para equilibrar el intercambio con Brasil, sobre todo que es nuestro principal socio comercial, sí. Que hay que tener políticas, que ya las hay, encaminadas a mejorar la inversión en el sector energético y lograr el autoabastecimiento con este país productivo, sí. Que el gobierno tiene que defender su reestructuración y terminar de resolver los problemas del frente externo, como lo viene haciendo, sí. Pero no hay que retroceder de un mercado interno potente, no hay que retroceder de un buen nivel de inserción regional, y no hay que retroceder tampoco del estado de bienestar que este gobierno logró. Digo, acá hay una población que hoy tiene ingresos y antes no tenía, de adultos mayores y de niñez y adolescencia. Eso empuja al mercado interno también. Ahora, Feletti, todo esto se llega, por ejemplo, para sostener toda la historia esta, digo, una inflación, como dice usted, se la puede ir controlando de alguna manera, no es la ideal, pero se la puede ir controlando, un crecimiento que va a ser más acotado, pero cuando uno mira el mundo también, no es que está creciendo de forma exponencial. Sin embargo, sí, la Argentina tiene un punto para ver y son las reservas, porque tiene vencimientos de deuda, todavía el acuerdo con los fondos, con los buitres y con los acreedores, digo, no está terminado, por lo que hablábamos en el primer bloque, y hay vencimientos el próximo año. Los vencimientos en el próximo año son muy fuertes. Digo, este es otro tema que en el segundo mandato de la Presidenta de la Nación ha impactado fuerte. Yo digo, para tomar promedio anual, ¿no? No es exacto, pero si tomamos el promedio anual 2012, 2015, los vencimientos de deuda de desembolso contante y sonante eran 12.000 millones de dólares por año. Si vamos al 2016-2019, en promedio, porque hay serruchos, pero en promedio son 4.000 millones de dólares por año, si bajan a un tercio. Esto ha sido una carga pesada para el gobierno y para el país, que ha conspirado también contra el crecimiento. El nivel de reservas que hay hoy es absolutamente razonable para sostener las importaciones de energía, los insumos que el país necesita y el horizonte de pagos de vencimiento de deuda. Yo no veo ningún riesgo, esto permanentemente se habla, y si uno mira cómo viene el flujo de divisas hacia el país, no hay ningún riesgo de ni de no poder afrontar los pagos de deuda, ni de paralizar la economía por falta de insumos. Yo creo que en eso no hay riesgo, por eso se aventó también esa presión que había en septiembre, que la devaluación, sobre todo el dólar oficial, era inminente, y no pasó. En eso no hay riesgo. Y además las expectativas, que una economía es una parte de expectativas, aunque uno pueda parecer un poco liberal ortodoxo con lo que dice, las expectativas son favorables. Digo, Argentina ha logrado ahora sancionar el Congreso una ley de hidrocarburos que genera mucha previsibilidad para el futuro de las inversiones hidrocarburíferas, porque ha permitido ordenar la relación nación-provincias, que era un problema en discusión, ha consolidado la propiedad del subsuelo para las provincias, ha colocado en el directorio de una empresa, la empresa estatal YPF hoy, en el directorio de la Nación y las provincias, y ha creado un pliego uniforme de áreas. Creo que eso es una expectativa muy buena para que Argentina baje ahí cierta demanda de divisas. También hay una expectativa a Brasil, con el cual tenemos un intercambio, llegamos a 40.000 millones de dólares, hoy estamos en 36, 37.000 millones de dólares, vuelve a crecer y nos demande autos. Digo, me parece que a pesar de todos los vencimientos que son fuertes el año que viene, Argentina no está experimentando una situación de riesgo de desmadre. Feletti, la última pregunta, nos queda un minuto, pero le quiero hacer una pregunta política. Y usted decía, bueno, un gobierno en transición. ¿Hay transición hacia un gobierno kirchnerista o hay transición hacia un gobierno que puede ser Macri, Massa? ¿Cómo lo ve? No, yo creo que la discusión hoy está al interior del Frente para la Victoria, la continuidad es el Frente para la Victoria.
Así lo interpreta la ciudadanía también, se ve en el nivel de imagen positiva que tiene la presidenta, más del 40%, después de un gobierno que atraviesa 11 años de continuidad. La continuidad está dentro del Frente para la Victoria, que se resolverá en las primarias abiertas. Yo creo que Massa es un candidato que tiende a diluirse, se cae por su propio peso. Esto estar diciendo frases hechas todo el tiempo y no tiene cómo va a gobernar ni siquiera los distritos más, no tiene candidatos para los distritos más importantes del país. Y Macri me parece que es un candidato que expresa a la derecha liberal, que a diferencia de Massa tiene experiencia de gobierno, ha gobernado la ciudad, bien o mal lo hace, eso la gente lo percibe, pero que solo puede conectar con el sector tradicionalmente antiperonista de este país, y ese sector nunca fue mayoritario. Ferretti, muchísimas gracias por pasar por Tipo de Cambio, lo comprometemos por una próxima entrevista. Cómo no, muchas gracias por la invitación, al contrario.